Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. Es un gusto compartir con ustedes estos momentos en que nos traen paz, consuelo, el escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros invitados. Y en esta hora tenemos al licenciado en periodismo, el señor Marvin Quinteros. Bienvenido. Muchas gracias, hermana Dorita. Gracias a cada uno de los amigos y hermanos que nos sintonizan. Para mí es de verdad un especial gusto, un honor, un privilegio. Yo soy fan, como le decía, del programa, lo veo, obviamente me congrego en la iglesia y para mí es de mucha bendición. Muchas gracias, hermana. Bendito sea Dios. Muchas gracias, hermano. Licenciado Quinteros, conoció al Señor Jesucristo en 1997. Sí. Explíquenos eso. Pues son de aquellas cosas que uno quizás, Dios lo anda buscando, ¿verdad? Y bueno, así es, porque realmente uno no tiene a veces el deseo de buscarlo, sino que es Dios quien anda detrás de uno buscándolo, interesado en cada uno de nosotros. Y en 1997 yo tenía 32 años y teníamos un matrimonio con mi esposa que estaba empezando. Estábamos jóvenes ambos, ella mucho más joven que yo, y teníamos solo dos niños pequeños. Vivíamos una vida bien, alegre, ¿verdad? Con los altos y bajos como cualquier matrimonio. Yo estaba en la flor de mi carrera. Trabajaba en Tele2 como jefe de prensa y de repente me cambiaron, más bien yo renuncié porque me salió trabajo en la presidencia de la República. Pero estando digamos en agosto de ese año, en ese primer turno de vacaciones que estaba yo ahí, me dio un dolor, como que fuera un dolor estomacal. Sí. Para resumirlo, esto se convirtió en una apendicitis, me operaron y al siguiente día pues recibí la visita del nefrólogo porque en medio de todos los exámenes cuando me iban a operar me preguntaban que si yo orinaba bien, que si no tenía ningún problema y yo les decía que no, ¿verdad? O sea, realmente yo no tenía ningún problema, no tenía ningún síntoma que me diera, digamos, luces de que hubiera algún problema. Y el nefrólogo me dijo que yo tenía insuficiencia renal y estaba en una etapa terminal. Para mí fue una cosa que realmente pues, me destrozó. Sí. Me destrozó mi vida porque en primer lugar yo había hecho reportajes sobre la insuficiencia renal. En aquella época de los 90 el tratamiento no era como tenemos los tratamientos hoy. El tratamiento realmente era doloroso porque la diálisis peritoneal era con un catéter rígido, era como que fuera una pajilla que le introducían a uno en el peritoneo y va rompiendo, pues, pero eso no es anestesiado, es doloroso. Ay, sí. De tal forma que yo era religioso, ¿verdad? Y yo en esa época busqué al Dios que yo pensaba que era mi Dios, al que me habían enseñado y en el que yo creí. Fui a la capilla del hospital y me hinqué y había una figura casi que de tamaño natural de Jesucristo. Entonces yo empecé a ver que no conectaba con esa imagen. Sí. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? Pues y salí de ahí, pero mi alma estaba desesperada. ¿Y a qué Dios buscaba usted en esa desesperación? Al Dios que había conocido, o sea, digamos, yo lo que quería era una respuesta. Yo al Dios, al de la imagen, pues, ¿verdad? Al que me habían enseñado.
Realmente yo necesitaba una respuesta espiritual porque yo sentía que había algo en mí. Sentía que había algo que me hizo moverme de mi cama e ir a esa capilla. Y me salí, ¿verdad? Y yo había sido tan duro con los evangélicos, yo no quería nada con el evangelio. Y me recuerdo que mi hermana un día llegó y me dijo que mi suegra se estaba congregando. Bueno, yo sabía que ella se congregaba. Lo que yo no sabía es que mi esposa había ido a una vigilia con mi suegra, ¿verdad? Entonces, que ella en esa vigilia había pedido que yo me transformara y que él hiciera como fuera, pero que me llevara a sus pies. Es decir, que su esposa era cristiana evangélica. Ella ya había aceptado al Señor Jesucristo, en esa vigilia lo aceptó, sí. Porque realmente estábamos teniendo muchos problemas, de tal manera que nosotros casi que llegamos al momento de divorciarnos, ¿verdad? Porque yo realmente estaba siendo demasiado, digamos, problemático con ella. Respecto al carácter, ¿qué tipo de problemas? Sí, al carácter. Yo era, bueno, y también tomaba mucho, llegaba tarde a la casa, o sea, realmente le estaba dando mala vida. Y cuando llega mi hermana y me dice, y me cuenta todo esto, ahí entonces me dice que había un pastor que quería orar por mí, y me dice, ¿y te dejas? Sí, le dije, sí, yo, es lo que ando buscando, ¿verdad? O sea, yo creo que esto era como un león que está ahí amarrado y que lo que necesita es que le ayuden, ¿verdad? Y qué bueno que en ese momento angustioso, seguramente, sí, que usted no rechazó que el pastor orara por usted. Sí. Porque, como dijo, que rechazaba a los evangélicos. Sí. ¿Y por qué rechazaba a los evangélicos? Por el tema religioso. Porque uno muchas veces, y esto, hermanos que me están escuchando, yo quiero decirles que cuando uno se convierte al evangelio, no se convierte a otra religión. O sea, no estamos pasando de una religión a otra religión, no estamos defendiendo religión. Y yo entendí eso, porque la religión es un conjunto de normas, de leyes, de reglas, que nos dicen lo que no debemos de hacer. El evangelio es al contrario, me dice lo que yo puedo hacer, me da libertad. Entonces, cuando yo encontré el evangelio, encontré libertad, pero yo era un religioso. Entonces yo defendía, ¿verdad?, a la religión en la que yo había nacido. Yo había dicho que iba a ser, y lo voy a decir con el permiso y con el perdón y con el respeto que se merece, pero yo decía, yo voy a ser católico, apostólico y romano y voy a morir así. Pero Dios tenía un propósito para mi vida. Y recuerdo que esa tarde yo estaba en el pasillo del hospital, en el segundo piso, en el hospital de especialidades, cuando el hospital de especialidades estaba en la primera calle Poniente. Ahí estaba sentado cuando llegó este pastor. Y recuerdo que él solo lo vi. Y cuando lo vi empecé a llorar. Y empezó él a hablar y empecé yo a llorar. Y esa tarde yo le entregué mi vida a Dios. Y fue el día que mejor haya dormido en mi vida. Gracias a Dios. Porque yo sentí que ese día se me cayó una mochila de la espalda con toda esa carga que yo andaba y que Dios me quería ayudar, pero no me quería dejar yo ayudar. Así es que empecé a caminar en las cosas de Dios y empezamos a caminar con mi esposa, ¿verdad? O sea, empezaron a cambiar las cosas también en mi hogar, ¿verdad? Y el hecho de haber pasado yo a estar al punto de la muerte también me hizo cambiar, obviamente, ¿verdad? Porque después de eso mi prioridad era mi familia. Mire, hermano, yo tengo muchos amigos, pero no tengo amigos de que después del trabajo yo me voy a ir con ellos. Para mí era salir del trabajo e irme a mi casa. Esa era mi necesidad, porque quería que estuviera estar con mis hijos, hablarles a mis hijos, porque que se criaran en un hogar realmente cristiano, en un hogar
donde estuviera el padre y la madre. Ellos ¿verdad? llegaron a ser sus amigos. Así sus es, y verdaderos son amigos. mis amigos. Qué bueno, Y son mis gracias a amigos. Dios. Y después de haber hecho esa decisión y con todos esos cambios que vinieron a su hogar, ¿qué es lo que a usted le motivó a seguir en el camino del Señor y ya no retroceder más? Fíjese que la Biblia, una de las cosas que primero hice fue comprarme una Biblia. Cuando empecé a ir a la iglesia, me compré una Biblia y empecé a entender la Biblia. O sea, empecé a entender que Dios me hablaba a través de la palabra. ¿Nunca antes había leído No. una Biblia? Bueno, sí la había leído, pero no la entendía. Entonces empecé a entender que era un Dios vivo, Claro. que me hablaba, empecé a subrayar versículos, empecé a sentir que, de hecho, yo como tierno en el Evangelio, que muchos de los que llegan a la iglesia, todos pues los que llegan recién nacidos son bebés en el Evangelio, Sí. yo le preguntaba al Señor por qué estaba pasando esa situación que estaba pasando. Yo no era una mala persona, o sea, sí hacía cosas pues que pudieran decir que no estaban bien, ¿verdad? Pero pues no era un asesino, no era un ladrón, no era... Y yo le preguntaba, pero ¿por qué, Señor, me está pasando esto a mí en mi hogar? Yo estoy joven y que quería entender. ¿Y qué cree usted, perdón, Ajá. qué cree usted que fue lo que le hizo llegar a entender la lectura de la Biblia, lo cual antes usted no podía comprender? El Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nuestro espíritu es vivificado. Entonces tenemos un espíritu vivo y la palabra es vida. Y si como nuestro espíritu está vivificado, podemos entender esa palabra de vida. Obviamente como un libro de texto, como cualquiera, podemos entender la historia, podemos entender lo que ocurre, pero no podemos entender lo que realmente Dios nos está hablando. Así es. ¿Verdad? ¿Y qué es el Espíritu Santo para Mire, la teleaudiencia? para mí el Espíritu Santo realmente es Dios quien me sostiene. Empezar a entender lo que es el Espíritu Santo. Pero antes de pasar a eso, quizás Sí, contarle lo que yo decía y cómo empecé a entender en la palabra que era un Dios vivo. Cuando yo decía que quería saber por qué me estaba ocurriendo. Y entonces empecé a jugar ruleta rusa, que no debemos hacerlo, pues yo ya sé que es así, pero yo en esa época no sabía, pues, ¿verdad? Y Dios en su infinita misericordia me guió realmente, porque yo en la desesperación fui a tomar la Biblia de una compañera de trabajo y me fui a mi oficina, la abrí, queriendo que Dios me hablara. Y cuando la abrí, empecé a leer Primera de Pedro, del 1 en adelante. Y entonces empecé a entender las cosas, por qué me estaban pasando. Y empieza la palabra ahí, empieza: bendito el Padre y Dios que hizo renacer a nuestro Señor Jesucristo para una herencia incontaminada, inmarcesible y no sé qué, en la cual vosotros os alegráis, ¿verdad?, en este momento, aunque, dice la palabra ahí, por un poco de tiempo tengáis que ser sometidos a diversas pruebas. Y empecé a llorar. Empecé a llorar porque entendí que Dios estaba hablando a mi vida. Y me estaba diciendo varias cosas. Primero, que era por un poco de tiempo. Segundo, que de ser necesario, dice. Entonces yo entendí que era necesario. Que Dios necesitaba transformarme, cambiarme, hacerme de nuevo. Y el proceso obviamente era doloroso y todo. Dice, pero además entendí, hermana, ahorita, que eran diversas pruebas. O sea, que no era la única, que van a venir más, ¿verdad? Pero que en Él, dice, para que cuando Él venga, dice, nos encuentre en alabanza, ¿verdad? O sea, que dice probados a fuego, ¿verdad? Así como se prueba el oro. Más preciosa nuestra fe, más preciosa que el oro. Y va purificando, extrayendo otra expresión bíblica,
va purificando nuestros Sí. corazones, nos va también llevando al entendimiento que debemos aceptar la voluntad de Dios, Amén. que no podemos nosotros manipular al Señor, sino que es su voluntad en la vida de nosotros. Amén. ¿Verdad? Y que aunque tengamos aflicción, no nos va a dejar solos. Así es. ¿Verdad? Así Y su esposa le donó un riñón. Entonces llegué a ponerme tan mal en esta enfermedad en el transcurso de año y medio. Por el problema del catéter me dio peritonitis. Entonces quedé mal, ¿verdad? Cuando mi esposa me vio que mis hermanos no me podían donar el riñón, ella se ofreció y yo le dije que no, ¿verdad? Y porque es riesgoso, pues obviamente, ¿verdad? Y en esa época más, porque las operaciones eran bien invasivas en esa época. No son como hoy, que incluso el donante hoy es laparoscópica y lo sacan por un agujero más Hacen pequeño. como 3 o 4 agujeritos. Así y es. eso. Hoy no. En esa época no. De hecho, mi esposa tenía la operación Una desde gran aquí atrás cirugía, ¿verdad? hasta adelante y le quitaron la costilla flotante. Entonces yo no quería por ese riesgo y mis hijos estaban pequeños. Y yo le dije, mira, pues sí, puedes morir tú y puedo morir yo. O sea, puede ser que no funcione el trasplante. Pero ella insistía, yo le dije, mira, hagamos una cosa, pongamos esto en las manos de Dios. Y si vemos que las cosas se van dando y se van agilizando y Dios va abriendo las puertas, pues entonces lo hacemos. Vemos que Dios está en esto. Y así fue, oramos, pusimos el asunto en esto, consultamos con mis suegros, porque pues para ver si estaban ellos también de acuerdo, consultamos en la iglesia y vimos que las cosas se dieron, las cosas en el hospital también fueron avanzando, inmediatamente se fueron dando tan aceleradamente. Sí. Y así fue, ¿verdad? Entonces un 10 de noviembre de 1998 nos operaron a ambos, ¿verdad? Ambos entramos al quirófano y de ahí para allá yo viví una vida normal, una vida maravillosa de servicio al Señor, como cualquier persona. ¿Y ella, su esposa? Igual, o sea, ella sin ningún problema, una mujer muy fuerte, una mujer muy sana, una mujer que ni gripe pues le daba, ¿verdad? O sea, que realmente siempre fue una mujer bien fuerte y de servicio. Ella iba a los grupos estos de las escuelas, de los proverbios, tenía su grupo, amaba a sus niñas en esta escuela de niñas en Santa Tecla y las niñas la amaban a ella, ¿verdad? O sea, era muy entregada, ¿verdad? Con el tema de mujeres también, tenía un grupo de mujeres, servía conmigo en matrimonios. Total es que era una mujer y era de muy Dios. agradable, tenía un carácter muy agradable también, sí. Y escuché una reflexión en la que usted hizo bueno, algo tan especial que usted decía en la reflexión, que Dios es accesible. ¿En qué forma puede ser accesible Dios? Hermana, ahorita Dios realmente es accesible en todo, ¿verdad? Y nos lo demuestra en su palabra. Y llegué, digamos, a esto porque el Señor, digamos, me había venido tocando mi corazón desde hace varios estudios que hemos estado teniendo. Les invitamos, hermanos, que se congreguen, que se reúnan en los grupos familiares. Realmente son de gran bendición. Y como lo he estado estudiando, hemos estado estudiando Hebreos para el grupo en el que yo dirijo, empecé a ver que realmente Dios me estaba hablando en ese versículo. Y ayer estábamos viendo justamente en Hebreos 1, en versículo 3, en la parte B del versículo donde dice que Dios, dice, con su poder levanta al Señor Jesucristo y lo sienta a su diestra. En el tema protocolario es bien importante la diestra. En el tema protocolario realmente es un sitial de honor, ¿verdad? Sí.
Entonces sabemos que Jesucristo está ahí intercediendo por nosotros. Pero hoy en la mañana Dios me levantó en la madrugada bien temprano, ¿verdad? Antes de las 4 de la mañana a orar. O sea, no podía dormir, ¿verdad? Y yo cuando digo que no puedo dormir, no es que no pueda dormir, sino que Dios me está levantando a orar. Sí. Hay mucha necesidad. Entonces yo en el grupo tengo muchos hermanos que tienen mucha necesidad y sentí llamado a orar por ellos. Y entonces leí la Biblia y entonces leí en Apocalipsis 1 y donde Juan está narrando que está en la isla de Patmos y que de repente se le aparece un ángel como hijo de Dios, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, y que lo mira de vestiduras blancas, de cabello blanco y una voz potente, dice, ¿verdad? Y él dice que voltea a ver la voz, ¿verdad? Y voy a permitirme leer Por esa favor, parte del sí. versículo que dice que cuando él voltea y le dice, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Dice. El versículo 10. Y él puso su diestra sobre mí. Dice que puso su mano derecha sobre él cuando él estaba postrado, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermana, eso con lo que habíamos leído y en el Instituto Bíblico donde yo estoy estudiando, hemos estado estudiando Efesios por las epístolas carcelarias. Sí. Entonces hemos estado viendo y yo las he estado leyendo, donde dice que por la potencia con que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo, y con ese mismo poder nos ha hecho a nosotros también estar ahí. Y cuando yo veo esto, veo realmente el poder de Dios que opera en nosotros, ¿verdad? Y que Dios encontramos esa accesibilidad que nos da, porque encontramos tantos versículos donde vemos que Dios rompió el velo, que Dios nos da entrada al lugar santísimo, que ya no tenemos esa religiosidad que hablábamos al principio. Exactamente, esa es la gran diferencia. Una de las grandes diferencias, lo que es la religiosidad. Así Porque usted hablaba al principio, la religiosidad nos enmarca, nos enmarca nos puede enmarcar en un ritualismo, Claro. en ciertos dogmas, pero no hay esa comunión con Dios que lo lleva a uno a experimentar ese poder glorioso que Él está ofreciendo a los que en Él creen. Él lo pone accesible para quienes en Él creen. Amén. Y hasta nos dice en la Escritura que nos acerquemos a Él Así confiadamente. Amén. ¿Verdad? Así es. Para que podamos saborear todas sus maravillas, ¿verdad? Y ese poder que nos levanta, ese poder, bueno, que levantó a Lázaro, que ese poder que sanó a los cojos, pero también de ese mismo poder fluye el aliento, fluye para nosotros ese valor para seguir adelante a pesar de circunstancias difíciles. Sí. Y lo otro importante de esto es que, o sea, me encanta cómo el Señor Jesucristo dice que se le acerca a Juan y lo toca, ¿verdad? Y le pone su mano, o sea, como cuando nosotros tocamos a un niño en la cabeza, ¿verdad? Y ese niño se siente confiado realmente, ¿verdad? Del amor de su Padre. Así es nuestro Señor Jesucristo. Yo he llegado a la conclusión que muchos hermanos, muchos cristianos tienen mentalidad de deuda con Dios. Y yo eso me lo quité hace mucho tiempo. Yo tengo una mentalidad de agradecimiento a Dios. Porque si bien es cierto, Dios dio la vida por mí,
Pero Dios no quiere que tengamos esa deuda permanente con Él. O sea, Dios quiere que vivamos agradecidos con Él, que es diferente, ¿verdad? O sea, yo no ¿cómo le voy a poder pagar a Dios? Sí, no podemos. No podemos. Somos deudores a Él en el sentido exactamente lo que está diciendo, de ser agradecidos con Él, de no buscar otro mediador, porque solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nos debemos a Él en cuanto a seguir sus principios, sus mandamientos, de vivir una vida de santidad, de soportarnos los unos a los otros, de honrarlo a Él. ¿Verdad? En ese sentido nos debemos a Él. Claro, ¿verdad? claro. Pero sí, como está diciendo, de nosotros ser agradecidos con Él. Amén. Correr a la presencia de Dios. Hablaba también usted esta mañana acerca de que podemos buscar a Dios, correr a su presencia. Y lo podemos ver en el ejemplo de Juan, en el capítulo que citó de Apocalipsis. Así que este hombre estaba ahí en una condición tan favorable para poder experimentar esa manifestación, esa revelación de Dios. Así es. Porque ¿en qué forma corremos a Él? Humillándonos, buscándolo en oración. Cuando vamos a detener esa carrera, yo creo que hasta que Él venga por su iglesia. Entonces, me gustaría también que nosotros le digamos a la teleaudiencia, ¿qué significa correr a Dios cuando hay un estrés, cuando hay momentos tristes? ¿Y cuáles son esos resultados? Porque sé que usted ha experimentado esa tristeza, esa pérdida de su amada esposa, mas sin embargo ha preservado la fe y nos está animando a correr hacia Dios. Fíjese, hermana, solo quiero leer un poco la reflexión que usted está mencionando Por para favor. que los hermanos se pongan en el contexto. Hoy cuando dije que estaba en la mañana reflexionando sobre esto, escribí algo y lo mandé y lo grabé en audio y se lo mandé a varias gente. Que de hecho muchos me han dicho que justo a tiempo. Entonces Dios sabe la necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando leí el versículo, yo dije, Dios es totalmente accesible. Así que no importa lo que ha pasado antes, cuántas veces hemos fallado, el mal pensamiento o mala respuesta que hayamos tenido ante alguna situación. Dios sigue ahí, disponible, cercano en medio de nosotros. Así como puedes correr a descansar a tu sala con tu familia para dejar el estrés de la vida diaria a un lado, así como puedes buscar a tus amigos en un día triste, de la misma manera, puedes correr a la presencia de Dios a desahogarte y descansar en Él. Entonces ese descansar en Él, porque yo hace poco anduve indispuesto, me sentía como con calentura, pero fue un día cansado, un día de mucho trabajo, mi trabajo secular, y después cuando llegué a la casa tenía que conectarme para hacer MEP con todos los líderes, y después de eso tenía yo otra reunión de oración. Entonces yo me fui a acostar, o sea, el deseo mío era acostarme, llegar a mi cama. Y cuando yo me acosté, realmente me sentí abrazado en mi cama, me sentí confortable y después meditando yo me sentía realmente como en estar en el vientre de la madre. Yo dije, ¿cómo? Si yo no estoy consciente de haber estado. Pero yo sentí de tal manera que yo dije, así debe de ser. Entonces me sentí que ese versículo que estábamos viendo, podemos salir corriendo, porque nosotros tenemos lugares, digamos, de la casa donde nos sentimos cómodos, ¿verdad? Donde oramos con Dios, donde Dios nos habla, donde Dios nos ministra, o simplemente estar con la familia en el sillón, en el sofá, platicando, ¿verdad? Compartiendo con los hijos,
aunque los hijos estén en el teléfono, pero ahí está y uno se siente bien. Sí. Entonces ese correr es eso realmente, correr a Dios, ¿verdad? En las circunstancias difíciles. Nosotros cuando, y aquí quiero decirles a los amigos que no saben, que mi esposa falleció en mayo del año pasado. Ella sufrió un proceso de cáncer tremendo. Nosotros oramos, obviamente, pensamos que Dios la hubiera sacado adelante. En los últimos días la vimos tan mal, pero nunca pensamos que iba a morir. Yo creo que en el amor, ¿verdad? También uno no piensa eso. Pero mi esposa fue una mujer de fe, hermana. Sí. Una mujer tan llena de fe que nos enseñó eso, y mis hijos lo saben. Cuando nosotros oramos siempre, todos los días, y eso nos permitió que mi esposa, obviamente esta situación, que nosotros pudiéramos orar por ella. Entonces, las últimas 2 semanas fueron cruciales porque ella se puso bien mal y le ingresaron. Pero esa semana que ella falleció, Dios permitió que saliera del hospital. Y nosotros cuando estábamos orando, orábamos para que tuviera una presencia real del Espíritu Santo, ella. Y ella estando en la situación y en la circunstancia en la que estaba, ganaba almas. Y esa última semana ganó un alma y llegó contentísima a la casa. Esa última noche que estuvo con nosotros. Y se reunió con nosotros. Ella ganaba alma, es decir que aunque estuvo grave, aunque estaba tan ella mal, se levantó. la llamaba. La llamaba, mire, voy a orar por usted, sí. quiero decirle que el Señor, y empezaba a Sí, predicarles. Ministro. Esa noche llegó, ese día llegó y llegó contentísima porque había ganado un alma. Sí. Y nos testificó que porque esos últimos días le daban unos escalofríos tan tremendos que nosotros le poníamos cobijas, la almohada y todo, y orábamos y empezábamos a reprender y a orar y a interceder. Y dice que esa noche que ella sabía que nosotros tipo 9 de la noche estábamos orando y empezó el escalofrío. Y empezó a orar ella en su cama. Y dice que sintió que se levantó de la cama y que estaba rodeado por varios hermanos de la iglesia. Entre ellos el pastor, hermano Ricardo, hermano Lisandro y otros hermanos de la iglesia orando, intercediendo por ella. Y de repente dice que ella empezó a sentir que se levantaba y que el Espíritu Santo la levantaba. Y dice que empezó a sentir que los escalofríos le empezaban a bajar. Gracias. Era una cosa tan maravillosa. Sí. Y ese día, que fue jueves, que llegó, yo me recuerdo que la ayudé ya después en la madrugada a ir al baño. Fuimos al baño porque iba a vomitar. Y cuando llegó a la cama, casi ya no podía hablar. Pero se me quedó viendo y me dijo, yo no he perdido la fe. Mire, hermana, eso realmente para mí fue una cosa que me dio esa potencia de la que habla ahí Jesucristo. De que Él dice que es el primero y es el último y que ha vencido a la muerte, independientemente de la muerte física, ¿verdad? Porque nosotros sabemos a dónde vamos y tenemos la seguridad a dónde vamos. Así es que ese salir corriendo es eso, ¿verdad? Salir corriendo es buscar a Dios. Cuando mi esposa murió, nosotros, fue un lunes, ¿verdad? Al siguiente día la llevamos al hospital, viernes, sábado, domingo pasó ahí. El lunes me llamaron al mediodía y el médico que me llamó me dijo, el domingo me dieron buenas noticias. Pero el lunes me dijeron que estaba mal, ¿verdad? Entonces me dijo la doctora, venga a verla, me dijo. Fui a verla, ya ella no podía hablar, estaba, no sé si inconsciente, pero estaba dormida, ¿verdad? Con agitación porque ya no podía respirar bien.
me empecé a ministrar su alma. Yo ahí sí empecé a sentir que ya partía. era el último Sí. momento. Entonces le empecé y le hablé a su oído y le dije, tus hijos van a estar bien, no te preocupes. Hiciste ya todo lo que tenías que hacer. El Señor te está esperando. Dios tiene los brazos abiertos para ti. Y se la entregué al Señor. Le besé sus pies, le besé sus manos, le besé su frente, le dije que la amaba, como se lo decía siempre y como se lo digo yo a los matrimonios. Miren, yo no me quedé debiendo nada con ella. Gracias. Yo me puse cuentas con ella, yo la amé, le dije que la amaba. No me quedo con cargo de conciencia, decía, ay, le hubiera dicho que la amaba. No, Y se la lo cuidó, decía. la cuidó cuidé también, y mis hijos también. Entonces ese mismo día yo me fui a la hemodiálisis. Para mí fue difícil, ¿verdad? Dejarla ahí al mediodía, en las tardes, las 2, 3 de la tarde. Fui a la casa, me fui a cambiar y me fui a hemodiálisis. Llegué a la casa como a las 9:30. Oramos con mis hijos. Yo le dije, oremos. Oramos nuevamente. Terminamos de orar, hermana. Terminamos de orar y me cae la llamada. Y cuando vi el número le dije a mis hijos, esta es la llamada que no quería recibir. Señor. Pero llamé, contesté. La señorita muy amable y me dijo, mire, quiero decirle que su esposa ha fallecido. Okay. Mire, hermana, fue duro, ¿verdad? Duro porque, o sea, yo pasé 29 años con ella, ¿verdad? O sea, nos conocíamos tan bien que, que había veces que en reuniones yo no necesitaba hablar para ver lo que me estaba diciendo ella con su mirada, ¿verdad? Pero, hermanos, quiero decirles que fue difícil, obviamente, ¿verdad? Claro. Fue difícil. Pero esa serie de sucesos, de pruebas que Dios me dijo que me iba a dar, me hicieron que yo entendiera realmente y me prepararan para esto. Yo recuerdo que lo llamé ese día y lo escuché con una gran paz a pesar del dolor. Sí. Y esto es lo maravilloso que hace Jesucristo. Amén. En uno. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos va preparando inclusive para estos momentos, como usted dice, para recibir la llamada que no queremos recibir o la noticia que no queremos recibir de nuestros seres queridos. Pero guardar la paz en ese momento, ¿no cree usted que es el resultado de buscar a Dios, amén, de correr a Dios? Así es, hermana, definitivamente. Fíjese que no es fácil, como digo, porque, y además el contexto en el que se dio, ¿verdad? De una pandemia. Sí. Porque digamos que cuando es un tiempo normal, uno tiene el acompañamiento de los amigos, de los hermanos, hay un culto, uno siente que está acuerpado, se conforta, pero sí, estábamos solos. Sí. O sea, bueno, no estábamos solos, obviamente Cristo estaba el Señor ahí con nosotros, sí, pero todo, hacerlo, pues hacer las vueltas nosotros, ir a la funeraria, que ya teníamos algunos arreglos, pero sentir que ella estaba ahí sola, que no podíamos estar nosotros, ni siquiera nosotros. Y que había restricciones aún para ir al día del funeral. Ahí en el funeral solo, o sea, al funeral entró mi suegro, mi cuñado y el hermano de ella, en un primer momento. Salieron ellos y entraron mis 3 hijos y yo, nuestros 3 hijos y yo. Y solo nosotros, más nadie.
Pero mire, hermana, yo creo que también eso fue poderoso porque nos permitió abrazarnos, llorar, entregársela a Dios y quizás algo que no hubiéramos podido hacer con la gente ahí, ¿verdad? Pero sí es difícil. Después de eso, o sea, vienen las reflexiones. Si no lo hubiéramos llevado al hospital, si hubiéramos ido a otro hospital y entonces hablábamos con mis hijos y yo les decía, miren, primero, no nos sintamos culpables. Claro. No nos sintamos culpables. Hijos, ustedes hicieron todo lo que pudieron haber hecho porque ellos la acompañaban al hospital, la llevaban, buscaban la medicina. O sea, ella se sintió realmente acuerpada, ¿verdad? Entonces, y que recibió, la atención médica que requería en todo ese proceso, ¿verdad? Hay una palabra que me dijo un hermano una vez, ¿verdad? Porque yo me sentía tan mal cuando mi esposa estaba enferma. Y él solo me escribió esto y después lo escuché en un canto. Y él me dijo, y solo me puso, hermano, Dios sabe lo que hace. Y eso me habló a mí de tal manera y que se los dije yo a mis hijos, miren, Dios sabe lo que hace. Y después leyendo en Job, cuando realmente Job dice que ¿qué le podemos reclamar nosotros a Dios? No es nada, pues va. Entonces, obviamente es bien difícil y yo sí aquí quiero contar un pequeño testimonio de... Yo a la segunda semana empecé otra vez con el grupo de matrimonio, porque yo dije, yo no me voy a quedar aquí postrado. Por eso la prédica el domingo me encantó, porque realmente yo reflexionaba en eso. Cuando el rey David estaba orando, intercediendo por su hijo, yo me sentía así. Cuando yo estaba tirado en el suelo llorando por mi esposa para que Dios la sanara. Sí. Y yo dije, cuando Dios, independientemente de lo que haga, cuando yo me levante, va a ser diferente. Y así fue. Amén. Me levanté y aunque me sentía mal, me levantaba y ya era una actitud diferente. Y no es positivismo, hermano, o sea, porque tampoco es eso. Es que ese es el valor del Evangelio, amén, el valor de la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Es decir, recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, eso es lo que nos va a dar fuerza, de ahí va a surgir la fuerza para poder levantarnos en los momentos en que uno se desploma por cualquier situación y no digamos en esta pérdida tan dura, pero qué bueno es poder resurgir. Por eso dice la Escritura que Él, nuestro Dios poderoso, Él es el restaurador, dice, de ruinas, aunque nuestras vidas estén como ruinas, pero Él nos vuelve a levantar. Y fíjense que hay porque el diablo también juega sucio, ¿verdad? Como siempre, y va a querer meternos tropiezo muchas veces. A mí me estaba queriendo meter un pensamiento de que yo no fui capaz de culpabilidad. Y de culpabilidad y de que mi oración no tenía poder, efectividad. Ajá. Entonces cuando empecé el grupo, un hermano me insistía que orara por una señorita que acababa de tener un accidente y estaba muy grave en el hospital. Mira, mándame oraciones, porque él no se sentía, digamos, con la capacidad de orar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y yo empezaba, pero pues sí, yo no sé, pero entonces yo dije, bueno, y empecé a mandar oraciones, así como mandé hoy el audio. Sí. Empezaba a mandarle oraciones, ¿va? A interceder por ella ahí en la cama del hospital. Pero mire, hermana, precioso, porque hoy ella está en Funter recuperándose. Gracias de una niña que realmente quedó tan mal en un accidente que los médicos no creían que se levantara. Y hoy está caminando. Gracias. Y eso me demuestra que no soy yo tampoco, sí, ¿verdad? Sino que es el poder de Dios. Así es. Que Él hace como Él quiere y cuando quiere, ¿verdad? Y que independientemente de este cuerpo,
que, mire, yo cuando realmente mi esposa le descubrieron el cáncer, yo pensé que yo me hubiera muerto antes. Porque en esa misma fecha a mí me habían descubierto que el riñón que ella me donó me fallaba. Entonces me empezó a fallar un montón de cosas. Entonces yo dije, no, yo me voy a ir antes. Pero cuando a ella se le descubrió el cáncer, Dios me dio fuerza. Y en un sueño yo sentí que realmente me dice, te voy a dar fuerzas de búfalo. Y he empezado a sentir realmente eso. Obviamente, siempre con todos los problemas de la enfermedad y todo, pero Dios me va sosteniendo, hermano. Y que uno mismo se sorprende, bueno, lo puedo decir, porque soy una persona Claro. que ha tenido problemas de salud, pero lo puedo ver aún en mi esposo también. Sí. Y que Dios nos va renovando día a Así día en es. las fuerzas. Así es. Y verdaderamente uno mismo se sorprende. Así es. ¿De dónde viene la fuerza? ¿Y cómo es que pude hacer esto? Sí. Si ayer estaba tan mal de salud, Ujú. puede decir a uno, Ujú. y ahora he hecho tal y tal y tal cosa. Es decir, que Dios nos ayuda Amén. a desarrollar nuestra agenda día a día, Sí. pero siempre y cuando esa agenda nuestra esté sujeta a la dirección divina. Amén. Y Él nos capacita para que hagamos conforme a su voluntad. Amén. Por eso nos da la fuerza, nos renueva en nuestra debilidad. Y en cuanto a la oración, esto es bien importante lo que usted decía, porque la oración no depende de que, como usted dijo, yo voy a orar porque yo sí estoy capacitado, ¿no? Y que la palabra de Dios nos enseña que debemos orar los unos por los Amén. otros. Así es. ¿Y qué es lo importante? ¿Cuál es el elemento esencial para que Dios nos escuche? Y es la fe en Él. Así es. Es que sí, primer lugar, que ¿quién puede decir yo tengo fe en el sacrificio vivo que hizo Jesucristo Amén. para darnos salvación? Aquel que puede decir eso y que lo ha experimentado ese perdón, esa gracia, puede venir confiadamente Amén. a Él y decirle, aquí estoy, Señor. Ujú. Aquí estoy presentándote esta necesidad. Amén. Y qué bueno que podemos orar por personas que no conocemos. Así es. Así es. Que solo tenemos un nombre, Ujú. pero que venimos con fe Ujú. a Cristo y Él responde. Y nos humillamos delante de Él, Amén. porque no hay jactancia, Así es. no hay nada de que jactarnos cuando venimos ante Él, Así es. ¿verdad? Y Así. que es lo que nosotros podemos compartir con nuestro público. Y sabemos que Dios es suficiente para toda persona, Amén. ¿verdad? Sí. Como vemos, Dios ha sido suficiente para Sí. su vida también. Mire, hermana, yo en todo, realmente yo he empezado a... No he empezado, pues simplemente es una etapa diferente, ¿verdad? Sí. Ser viudo, digamos, llegar a la casa, no encontrarla a ella, pero encontrar en el Señor realmente, para mí el Espíritu Santo ha sido un aliado, ¿verdad? Un amigo, y como dice el Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya, pero para que venga el Espíritu Santo, para que Él va a ser el consolador. Entonces, muchas veces no creemos en el Espíritu Santo o no creemos que es real el Espíritu Santo. Y es un Dios real, ¿verdad? Entonces, es tan real que el año pasado a mí realmente, mi esposa murió en mayo, a mí me dio COVID en junio y empecé a orar y empezamos a buscar con mis hijos la forma, por mi condición, ¿verdad? Realmente todo el mundo decía, y lo vi, porque compañeros de hemodiálisis murieron de COVID. Muchos de mis compañeros de hemodiálisis murieron de COVID. Y Dios en su infinita misericordia me tiene ahí.
Yo he entendido que Dios tiene un propósito conmigo, obviamente, y con todo, ¿verdad? Salmo 138:8 dice, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es el propósito de Dios, no es el propósito nuestro, ¿verdad? Y como sea lo va a cumplir, ¿verdad? Querramos nosotros o no querramos. Y aunque el diablo intente poner tropiezo, ¿verdad? Como José le decía a sus hermanos, ustedes quisieron hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Entonces todo ese mal que pudiera ser que me está aconteciendo o que me ha acontecido, Dios lo ha convertido en bien. Así es. Fíjese que mi esposa era tan fiel a Dios que ella dejó un diezmo de algo que le habían mandado de Estados Unidos. Y como no habíamos podido venir nosotros a la iglesia, en diciembre venimos el culto de Navidad y lo puse en el sobre y lo entregamos porque sabíamos que era promesa de mi esposa. Hermana, yo quiero decirle que Dios es tan fiel que eso que mi esposa había dejado, no había pasado ni una semana que Dios me lo había multiplicado, hermana. Me lo había multiplicado de tal manera y ha sido fiel en todos estos meses que no nos ha hecho falta nada. Y es que dice la Escritura que Dios bendice al dador alegre. Amén, ¿verdad? amén, así es. Y hay otra expresión bíblica que también nos enseña que dando es como nosotros recibimos, ¿verdad? No hay nada como darle a Dios. Así es. Lo que a Él le pertenece, Amén. Porque de Él recibimos todo. De todo, ¿verdad? sí, así es, hermano. Pues muchas gracias por haberlo tenido en el programa. Gracias. Sí podemos decir que Dios es suficiente. Dios es suficiente, definitivamente. ¿Quiere usted cerrar el programa y hacer una oración por Claro que sí. las personas en la teleaudiencia? Quizá alguien ha perdido un ser querido o tal vez otro tipo de pérdidas, pérdidas aún de su empresa, y se siente la persona totalmente desestabilizada. ¿Cómo esta persona puede obtener esa paz en esos momentos y que no se descomponga? Vamos a interceder por ellos ahorita en el cierre del programa. Claro que sí. Amigos, hermanos que nos ven, que nos escuchan a través del canal 32 de la Iglesia Josué, quiero decirles que realmente Dios me ha demostrado que Él es suficiente en mi vida. Y así como ha sido suficiente en mi vida, puede ser también en su vida. Muchas veces pasamos dificultades, problemas y creemos y entiendo lo que pudieran estar pasando, porque yo lo he vivido. Y el tiempo del que está en prueba no es lo mismo del tiempo que no está en la prueba. El tiempo que está en la prueba pasa segundo a segundo, como que fuera un reloj de arena y uno va contando el granito por granito. Pero quiero decirte que en medio de eso está nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no lo sientas, no lo veas. En medio de la enfermedad de mi esposa no sentíamos, no escuchábamos, pero teníamos la certeza que ahí estaba Dios. Y después de la muerte de mi esposa, hemos tenido la certeza que ha estado Dios con nosotros, nos ha fortalecido, nos ha levantado, nos ha fortalecido y mis hijos lo entienden. Mis hijos realmente, obviamente lloramos y sufrimos los primeros días, ¿verdad? Y fue para nosotros doloroso, pero nos permitió sanar nuestro corazón y nos fortaleció. Así es que yo quiero orar porque tú puedas recibir esa paz de nuestro Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que pueda estar aquí este día y que pueda hablar, Señor, y testificar de lo glorioso que tú eres. Tal vez hay alguien que esté necesitando, que esté pasando alguna prueba. Yo quiero decirte que primero entregues tu vida al Señor, que se la entregues de verdad, que abras tu corazón, que reconozcas que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra
y murió por nosotros, que le pidas perdón, que abras tu corazón y le aceptes a Él y que lo aceptes como único y suficiente Salvador, para que Él pueda ser suficiente en tu vida, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Y para llegar a nuestro Señor Jesucristo no necesitas a nadie. Si Él tuvo el poder de rasgar el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y hoy tenemos entrada, no necesitamos a nadie. Él nos recibe con los brazos abiertos. Sí. Él viene a nosotros. Él pone su mano derecha sobre nosotros y nos dice, no temas, gracias. Yo estoy contigo. Yo vencí a la muerte. Yo fui el primero y soy el último. Gracias, Señor Jesucristo. Yo bendigo a cada uno de los hermanos que están sintonizando, Señor, este programa. Los bendigo. Gracias, no los conozco, pero lo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, oro, intercedo, me pongo en la brecha para que seas tú sanando, tal vez en este momento, Señor, familias que han perdido, tal vez no uno, dos, tres familiares, Padre bendito, que están ahí angustiados, que ni siquiera no se quieren ni siquiera congregar, no quieren hablar contigo. Yo quiero decirte que ministres tu alma y dígales, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque hasta hoy no nos ha faltado nada. Padre Santo, gracias. Esta es una gran verdad. Nosotros vamos a morir, todos vamos a morir, pero también todos vamos a resucitar y todos daremos cuentas delante de ti, Padre Santo. Por eso, Señor, nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor, para que seas tú sanando, para que seas tú liberando, para que seas tú tocando los corazones de cada uno de los que nos están viendo. En el nombre de Jesús, no sé cuál es el problema, cualquiera que sea, ya sea de salud, ya sea de escasez, ya sea financiero, ya sea de trabajo, ponlo en las manos del Señor Jesucristo y empezarás a ver que Él es un Dios suficiente. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, licenciado hermano Marvin. Y a usted, gracias por sintonizarnos y que Dios bendiga sus vidas. Hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.